Muchísimas gracias, Diana. Gracias a COA por el patrocinio y permitirnos llegar a todos lados a través de esta plataforma. Bien, el día de hoy vamos a hablar de patología de los maxilares. No necesariamente vamos a tocar enfermedades específicas o trastornos específicos, porque el tiempo no es suficiente, tendríamos que destinar solamente algunas cosas y vamos a hablar sobre las bases del diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer cuando enfrentamos o vemos una imagen o tenemos un paciente con una alteración que nos obliga a tomar una imagen y al revisar la imagen, qué deberíamos hacer para interpretar y acercarnos al diagnóstico? Muchas gracias, insisto, por el espacio, así que bueno, vamos a empezar. Cada vez que vemos una imagen, vemos toda una gama de grises, negros, blancos, y el odontólogo pues tiene que decidir si lo que está viendo corresponde a cierto trastorno o a cierta enfermedad. Esto pues obviamente se requiere cierta conocimiento o dominio de la patología bucal, específicamente ósea o de los maxilares, pero también, aunque uno no sea experto en patología, habrá indicios o indicadores que nos permitan acercarnos al diagnóstico. Y eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Así que pues empezamos. Yo quiero agradecer a todos los logos de los que están aquí. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, es mi alma mater. Pertenezco a la Asociación Dental de León, Colegio de Cirujanos Dentistas y Asociación Dental Mexicana, nuestra Federación de Colegios de Cirujanos Dentistas de nuestro país. Trabajo desde hace muchos años en la Universidad de La Salle Bajío, que se ha convertido esta casa de estudios en mi centro de referencia, mi área de desarrollo profesional muy importante. Agradezco también a Nahuatl Maya porque siempre soy invitada y bien recibida. Saludo a los miembros del International College of Dentists. Y bueno, tenemos una empresa de diagnóstico que se llama CADE Digital desde León, Guanajuato. Ok, hay una serie de evidencias que me permiten saber a qué me estoy enfrentando cuando veo cambios en una radiografía. ¿Qué cambios podría yo ver o podríamos todos ver? Podemos ver destrucción ósea. ¿Y esto qué quiere decir? Si yo veo pérdida de hueso, es que algo está ocurriendo, se está destruyendo el hueso. Pero también podría haber lo contrario, hueso nuevo y pues, neoformación, nueva formación de hueso. Podría haber ensanchamiento de los huesos, es decir, un remodelado. Todos conocemos cuál es la anatomía normal de los maxilares y de las áreas de la articulación temporomandibular. Así que si hay un remodelado cortical por crecimiento, pues lo voy a poder identificar. También otro indicio de que las cosas no están bien sería el desplazamiento de estructuras maxilares. Todos conocemos cuál es la posición de los dientes, cuál es la posición de los senos maxilares, del dentario inferior, etc. Así que si cambia la posición, estamos enfrentando un problema. Y bueno, ejemplos, hay muchos, yo estoy poniendo aquí en esta diapositiva un ejemplo de destrucción ósea. Aquí vemos un área radiolúcida en donde se puede ver que está en el ápice de los dientes y está muy bien definida, es más, hasta hay una cortical. No puedo darle, perdón.
Igual acá, estamos viendo un área de destrucción de hueso. Y, por ejemplo, si yo sé cómo es el cóndilo y veo de este lado que no es, ni tiene la forma, ni es del tamaño normal, pues ya desde aquí estamos viendo que estamos enfrentando un problema. Hay más ejemplos de áreas de destrucción de hueso. No confundirnos con áreas anatómicas normales como el aureolintoniano que vemos aquí. Insisto, si yo sé cómo son los cóndilos y veo que aquí está plano, ha habido un remodelado o una pérdida de hueso. Igual, aquí estamos viendo otro ejemplo de pérdida de hueso y una combinación con nueva formación. Si se fijan, hay una línea radio opaca, una línea de esclerosis de hueso compacto. Y aquí se están dando las dos cosas, destrucción con formación de nuevo hueso. Perdón. Y bueno, esto ya estoy entrando en la próxima información. Aquí hay ejemplos de esta línea radio opaca que está alrededor de un área de destrucción. No es raro que lo veamos con cierta frecuencia. Otro signo radiográfico me indica que las cosas no están bien. Bueno, para empezar, esta imagen corresponde a la de una persona que tiene un agrandamiento clínicamente visible y a la hora de tomar la radiografía, pues vemos este ensanchamiento. Este es un remodelado de la cortical, se nos se fija, viene aquí la cortical de la mandíbula y de repente cambia la anatomía y luego regresa a lo normal. Y esto se da pues por presión del crecimiento. Ahí hay una lesión que está creciendo y que está empujando, está destruyendo el cuerpo de la mandíbula, y sustituyéndolo por esa masa, pero además dando tiempo para un remodelado cortical. El desplazamiento de estructuras es otro indicador. Y uno sabe dónde debería estar este tercer molar, se desplazó. Y aquí tenemos 3 indicios. El desplazamiento del diente, el área radiolúcida central, el área radiopaca en la periferia. Y bueno, pues todos son evidencias de que hay algún trastorno en esta imagen y de ese paciente. La neoformación de hueso, es decir, la formación de hueso nuevo, cortical, puede darse en varios estilos. Uno es el engrosamiento, otro es de formato nodular y otro es de manera especulada. Por ejemplo, aquí tenemos un engrosamiento, el hueso que se deposita en capas paralelo a la superficie cortical, como lo vemos aquí, o bien de forma nodular, como aquí. Hay una protuberancia, puede ser única, puede ser múltiple, o bien espiculada. Más aquí hay áreas espículas muy pequeñitas que irradian de manera perpendicular a la superficie. Hay algunos conceptos que es importante tener claro cuando uno ve una imagen, porque al encontrar evidencias en las imágenes radiográficas o tomográficas de que estamos enfrentando algo, hay que hacer una descripción. Esto incluirlo en el expediente y esto nos ayuda a tener una idea más clara para acercarnos al diagnóstico. Por ejemplo, hablar de radiopacidad ligera, estamos mencionando o describiendo que existe una radiopacidad por ejemplo, esta lesión. No es una opacidad densa, sino que es ligera, hay trabéculas finas dentro de la lesión. De nuevo, a este ejemplo, esta radiopacidad que vemos aquí es muy densa. Las trabéculas están muy pegadas unas con otras y esto le da densidad a la lesión. Podemos hablar, por ejemplo, de que hay un aumento en la radiolucidez. Decir esto quiere decir que
puede que haya un espacio radiolúcido, pero si aumenta, por ejemplo, el ligamento periodontal, todos sabemos cómo es el ligamento periodontal, se aumenta, hablamos de que hay una menor densidad de hueso. Ver sombras oscuras implica que el hueso se ha perdido. O bien hablar de mayor densidad. Luego sombras claras, como aquí, que frecuentemente se da por calcificación de ganglios debido a tuberculosis. Hablamos de que hay áreas densas. También podríamos emplear términos como rarefacción para hablar de destrucción de hueso. Frecuentemente lo empleamos para definir una lesión que no tiene límites muy claros. Por ejemplo, aquí vemos medio donde empieza, pero esta rarefacción no me deja o no me permite saber o acá arriba con exactitud dónde empieza y dónde acaba la lesión. Usamos la palabra esclerosis cuando nos referimos a hueso compacto. Por ejemplo, aquí está una lesión radiolúcida demarcada o limitada por un área radiopática. Usamos la palabra expansión al hablar de un aumento simétrico de una lesión. Hay lesiones que no son simétricas, otras que sí lo son, y esto quiere decir que la lesión ha crecido en todos sentidos de manera justamente simétrica, como aquí. Es una pieza de una lesión donde podemos ver que ha crecido en ambos sentidos, tanto vestibular como lingual. O podemos emplear palabras como abondamiento cuando hay un aumento focal de una lesión. La palabra mal definido pues habla por ella misma, es una lesión que se confunde con el hueso que está alrededor. Y me refiero primero a la lesión de abajo, donde hay áreas bien definidas, pero hay áreas donde no están bien definidas. Aquí hay una rarefacción mal definida. O la imagen de la panorámica del paciente desdentado, donde podemos ver que hay una lesión, hay una rarefacción importante, la cortical se ha perdido en algunos sitios, esto ha crecido de manera simétrica, pero uno no ve con exactitud cuáles son los límites de la lesión. Esto quiere decir que es mal definido. Bien definido es lo contrario, como los ejemplos que vemos aquí. Se puede ver con mucha claridad dónde empieza y dónde termina la lesión. En algunos casos con un borde esclerótico, pero habrá casos donde no hay borde esclerótico, pero está bien definida la lesión. Hay condiciones en patología bucal donde el paciente podría tener una lesión con aspecto de vidrio esmerilado. En este cráneo, ¿qué esperaríamos? Pues que hubiera, que se viera la anatomía bien, pero vemos ese aspecto que se utiliza en los canceles de los baños, donde se esmerila, se pasa y se talla el vidrio, te deja pasar la luz, pero no te la deja pasar bien. Y hay algunas condiciones como la displasia fibrosa o a veces en granulomas de células gigantes, donde ocurre esto. Condiciones raras son estas que estamos viendo, como hace este aspecto algodonoso, donde, como la enfermedad de Payet, donde si se fijan en la cortical hay áreas que pareciera que crece, no está bien definida la cortical, pareciera que tuviera espículas, las tiene hacia afuera, y específicamente, perdón, esta enfermedad, la enfermedad de Payet, rara en México, que puede verse este tipo de cambios óseos. Hay lesiones que se describen en los textos como efectos de rayos de sol. Es decir,
Fíjense en esta imagen. Se pierde la cortical. Aquí la cortical viene y se pierde. Y aquí hay espículas que crecen perpendiculares al borde de la mandíbula, que le dan ese aspecto como cuando dibujábamos de niños el sol con los rayos, justamente así. Esta imagen de pérdida de cortical está mal definida, no viene bien, no sabemos exactamente dónde empieza y dónde termina. Y casi siempre que hay efectos de rayo de sol, corresponde a lesiones como el osteosarcoma o como el condrosarcoma. No son benignas, pueden ser mortales. El concepto de panal de abeja, pues es esa imagen típica de muchas celdas pequeñitas separadas por tabiques que están diferenciados y que suele observarse en lesiones neoplásicas asociadas a los dientes o al origen de los dientes, clasificadas como tumores odontogénicos. Otro concepto es el de burbujas de jabón o pompas de jabón, donde los espacios son mucho más amplios, separados por septos, y que también suele corresponder este tipo de imágenes a neoplasias como el ameloblastoma, que da o el fibroma ameloblástico o algún otro tipo de lesión considerada como de origen odontogénico. Es decir, que deriva de restos de las células que dieron origen a los dientes. También uno podría hablar o describir una lesión como multilocular. Es una lesión con aspecto de pompas de jabón que expande, que ha modificado la cortical y que tiene ese aspecto pues como de espacios muy amplios separados por tabiques, que correspondería también a esto que vimos hace ratito. También podemos describirlo como aspecto de pompas de jabón. ¿Cómo podríamos acercarnos al diagnóstico de las lesiones de los maxilares? Es importante siempre que cuando veamos una imagen así, nos enfoquemos en el centro de la lesión. Hay tres opciones. La gran mayoría, el 90% de las lesiones van a ser radiolúcidas en el centro. Y así las vamos a describir. En menor cantidad, en menor porcentaje, las lesiones pueden tener un centro radiopaco, es decir, con formación de nuevo hueso. Y otro porcentaje también menor, ser lesiones mixtas, es decir, radiolúcidas y radiopacas en el centro. Después nos vamos hacia los bordes de la lesión. Habría que definir, voy a cambiar el término, habría que decidir si lo que estamos viendo es bien definido, mal definido o esclerosado. Una lesión puede ser bien definida y además tener un borde esclerosado. Las lesiones mal definidas, esas no tienen bordes esclerosados, son mal definidas. Con esta información, yo me puedo acercar a decidir si lo que veo es de crecimiento lento o de crecimiento rápido. De crecimiento lento, ¿qué indicadores tengo? Por ejemplo, en el hueso esponjoso yo podría ver esclerosis. Siempre que veamos esclerosis, la lesión ha crecido despacio. Trátese de lo que sea, porque uno podría decir, a lo mejor el cáncer no tiene esclerosis. Hay neoplasias malignas que crecen muy despacio y que da oportunidad o que se caracterizan por formar hueso nuevo también. Si veo la cortical esclerosis, ha crecido despacio. Si veo que ha expandido la lesión o ha bombado, también ha crecido despacio.
Las lesiones que crecen despacio empujan y suelen hacerlo de manera simétrica. Así que al crecer despacio permiten la remodelación de cortical, permiten la formación de tabiques, permiten empujar dientes y empujar el conducto del nervio dentario inferior. También generan reabsorción de los dientes. A veces yo escucho que dicen, tiene reabsorción de los dientes, es cáncer. Si tiene ya mucho tiempo el cáncer desarrollándose, porque hay neoplasias malignas que crecen despacio, sí generarán resorción radicular. Pero son más los casos de lesiones de lento crecimiento y benignas que generan destrucción de las raíces. Habría que ponernos a pensar, fíjense, ¿qué cantidad de macrófagos debe haber para destruir una raíz? Se necesita mucho tiempo. ¿Qué cantidad de osteoclastos se necesitan para destruir el hueso? Pues también requiere tiempo. Y bueno, el desplazamiento de elementos anatómicos, esto que está señalado en esta tabla en rojo, todos son indicadores de lesiones de lento crecimiento. Lo contrario, ¿qué lesiones crecen rápido? Y ahorita pues te lo resumo. Crecen rápido las infecciones o se desarrollan rápido. Toda infección, todo absceso, toda... Y rápido relativamente. Rápido podría ser 15 días para que tengas evidencias en una imagen. La osteomielitis, es decir, toda lesión infecciosa suele tener un desarrollo más o menos rápido. Y las neoplasias malignas. Las neoplasias malignas, pero de nuevo, una neoplasia maligna no se desarrolla en 15 días, requiere tiempo para ir destruyendo. Sin embargo, si lo comparo con lesiones de lento crecimiento, me refiero a que las lesiones se han desarrollado en meses, años, a veces años, para que alcancen ciertas dimensiones. Y bueno, estos son los indicadores de lesiones de crecimiento rápido que, lo vuelvo a repetir, son infecciones o es cáncer. ¿Y qué indicadores tengo? Puede ser una lesión bien o mal definida. Va a haber rarefacción o destrucción en la cortical, porque traten de pensemos, por ejemplo, en un cáncer, una neoplasia maligna que está creciendo. Estas no empujan, estas arrasan. Si hay un cuerpo mandibular, lo van a destruir la cortical y se van a salir, ¿verdad?, del cuerpo mandibular. A diferencia de un quiste odontogénico, de un ameloblastoma, que empuja. Las neoplasias malignas y las infecciones destruyen, no empujan. Llegan a alcanzar, por ejemplo, estructuras nerviosas y generan parestesia o dolor. En cambio, las de crecimiento lento empujan al dentario inferior, al mentoniano, al infraorbitario. Esta es una diferencia que es bien importante. Así que las dimensiones óseas no se afectan, es decir, la estructura anatómica pareciera que no cambió, a diferencia de una de lento crecimiento, en donde hay remodelado cortical, acá destruyen el remodelado. Y las raíces suelen no afectarse, a menos que ya tengan mucho tiempo, pues también habrá resorción radicular, pero no de entrada, porque requerirían de más tiempo. Estamos hablando de lesiones de crecimiento rápido. Y los elementos anatómicos no se afectan, es decir, no empujan dientes, no empujan nervios, no empujan estructuras, las arrasan, las invaden. Y aquí, por ejemplo, tenemos un buen ejercicio donde vemos una lesión en el centro radiolucida.
en la periferia bien definida, que es multilocular, en este caso son dos espacios. Cuando decimos unilocular, vemos solamente un espacio y aquí vemos dos áreas con aspecto de pompas de jabón, que vean cómo ha generado resorción radicular. Esto ha crecido despacio, le ha permitido a la lesión remodelar y ir formando una cortical más delgadita por acá y generar una remodelación. Frecuentemente esto puede no doler y bueno, podría haber manifestaciones en los dientes, pues sí, eso sí podría haber. Tenemos otro ejemplo donde volvemos a ver el centro, es una lesión bien definida, perdón, es una lesión radiolúcida, mal definida, que no ha generado cambios. A diferencia de la anterior, donde ha generado expansión, la estructura anatómica no ha sufrido cambios. Los cambios se van dando en el momento en que le invaden. Miren, vean esta área radiopaca de tejido blando. Se salió prácticamente y ha generado estas áreas no definidas de rarefacción. Los dientes no han perdido su dimensión en la raíz y esta es una lesión de rápido crecimiento. Toda lesión maligna va a generar este aspecto como si hubiera llegado un ratón, perdón por la expresión, y hubiera comido el hueso. Son lesiones malignas donde, si se fijan, no expande, se mantiene la cortical aquí ya cercana o a punto de fracturarse. Otro ejemplo, aquí ya hay una ruptura, donde hay el primer ejemplo que pusimos de rarefacción, y a este nivel vemos que ya hay destrucción bien importante de corticales. Esa rarefacción, podríamos decir que se trata de una neoplasia maligna. Entonces, recapitulo hasta aquí. Primero veremos el centro, después la periferia, y esto nos ayuda a entender con los indicadores de si hay resorción radicular, si hay esclerosis o no lo hay, si hay expansión o si no hay cambio en las dimensiones, si hay desplazamiento de estructuras, nos ayuda a definir si la lesión ha crecido despacio o ha crecido rápido. Pero además, ahora, para acercarnos al diagnóstico, habría que acordarnos de la clasificación de lesiones óseas. Y la gran mayoría, lo dije hace un rato, la gran mayoría de las lesiones son radiolúcidas. Y de estas, la gran mayoría serán radiolucencias periapicales. Todos sabemos que quistes periapicales, granulomas periapicales y abscesos periapicales, pues son las lesiones más comunes que observamos en odontología. También habrá lesiones radiolúcidas de aspecto quístico sin contacto con dientes. ¿Qué quiero decir con aspecto quístico? Que son redonditas, que tienen un crecimiento simétrico y son bien redondas, bien definidas. Entonces, mientras que las periapicales tienen contacto con dientes, las de aspecto quístico sin contacto con dientes son un grupo de trastornos que no tienen nada que ver con caries, nada que ver con pulpa, y su etiología y su diagnóstico es diferente. También habrá radiolucencias multiloculares, que dije que frecuentemente son tumores odontogénicos o quistes odontogénicos de origen dental. Habrá radiolucencias pericoronales. Este es otro grupo de trastornos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Son otro grupo de trastornos que
se asocian a dientes incluidos, a veces a dientes parcialmente erosionados, en donde emerge un área radiolúcida alrededor de la corona de un diente que no erupcionó. Habrá lesiones radiolúcidas solitarias de bordes poco definidos, que pueden ser centrales, es decir, estar en el centro del cuerpo mandibular o en el maxilar, o que pueden ser periféricos, es decir, que crecen hacia afuera. Habrá lesiones radiolúcidas múltiples, separadas, bien definidas, es decir, que ustedes observen en un paciente varias lesiones en el cuerpo de la mandíbula, lesiones aisladas, pero separadas, nos hace pensar en condiciones sistémicas. Es decir, ya no es algo local, sino podría tener que ver con, por ejemplo, hiperparatiroidismo o, por ejemplo, con algún síndrome que genere múltiples quistes. Seguimos con la clasificación. De nuevo, viendo el centro, habrá rarefacciones generalizadas. Y aquí, si decimos generalizadas, el mejor ejemplo es la osteoporosis. Aunque para el diagnóstico de osteoporosis se utilizan la densitometría, por ejemplo, sin embargo, cuando alguien tiene osteoporosis en estadio ya avanzado, los maxilares, sobre todo de gente desdentada, van a verse con atrofia, van a verse con corticales muy delgadas y con un espiculado escaso. Bien, con la refracción generalizada terminamos de las grandes familias de grupos de radiolucencias. Dijimos que hay que ver primero el centro. Ahora bien, si en el centro vemos una lesión mixta, es decir, una lesión que tiene radiolucidez, pero también radiopacidades asociadas al diente, pues tendremos lesiones que son periapicales y otras pericoronales. Al ratito veremos ejemplos. Habrá otras lesiones mixtas que no tienen nada que ver con dientes y prácticamente esas serían las mixtas. Y pasemos a las radiopacidades. Habrá radiopacidades periapicales. Ninguna de estas tiene que ver con pulpa. Habrá radiopacidades solitarias que están fuera de contacto con los dientes, otras que son múltiples separadas y otras que son generalizadas. Así que pasemos a ver ejemplos de lo anteriormente señalado. Estos son ejemplos de radiolucencias periapicales. Y miren, por ejemplo, estamos viendo aquí una lesión radiolúcida, bien definida, asociadas a 41 y 42, que ya ha generado resorción dental del ápice del 41. Ha crecido despacio. ¿Por qué lo digo? Porque es bien definida. Acá hay otra lesión que tiene una rarefacción, hay áreas bien definidas, otras no tanto. Que tiene que ver con este diente, este molar, que tiene una restauración enorme que parece abarcar y llegar a la pulpa. Y por acá tenemos otras lesiones. Una de ellas asociada al diente 21, en ciertas áreas bien definidas, en otras mal definidas, y generando esta lesión. O esta que tiene un tratamiento de conductos donde la punta se sale y ha generado una reacción macronal. En este otro ejemplo, otra lesión, bueno, es el mismo, la lesión abarca un área más amplia, la lesión es bien definida. Cuando vemos lesiones pericoronales, solemos pensar casi de inmediato en un quiste dentígero y la gran mayoría de las veces vamos a confirmar el diagnóstico cuando se extraiga la lesión. Aquí vemos un
38, un tercer molar inferior incluido, que ha roto la cortical en un intento por salir, pero no cabe. Y a partir de lateralmente vemos un área radiolúcida de bordes muy bien definidos con un área de esclerosis. Esto ha crecido despacio. Es una lesión quística. O es en un camino incluido con una lesión pericoronal bien definida, en algunas áreas con esclerosis, en otras sin ella. Y no será raro que los identifiquemos en gente casi siempre joven, adultos jóvenes. ¿Podría tratarse de alguna otra lesión? Sí, podría tratarse, por ejemplo, de una neuroblastoma o de un tumor odontogénico adenomatoide, si se trata de una joven, pero la gran mayoría podrá ser un quiste dentígeno. Habrá lesiones radiolúcidas de aspecto quístico que no están en contacto con los dientes o que su origen no es como estos quistes maxilar anterior medio, donde hay algunos lo describen como con aspecto de corazón, un área radiolúcida donde la espina nasal se superpone y ahí vemos que ha crecido despacio, tiene un borde esclerótico bien marcado. O bien acá es mucho más grande, un mismo tipo de lesión quística, sin esclerosis, pero a pesar de ello, bien, el crecimiento es simétrico, se ha acercado tanto a los dientes que parece, esta es una vista oclusal, pero parece que ya ha generado resorción en la raíz del 21. O este otro, una lesión bien grande, igual, bien definida, sin borde esclerótico. Estos origen no tienen nada que ver con los dientes. Está cerca del ápice, pero su origen no es principal. Suelen derivar de epitelio de los conductos nasopalatino o palatino medio, y a partir de ese epitelio generar un quiste. También podemos ver, por ejemplo, miren, esta es una zona radiolúcida. Esta radiografía se ven muchas cosas, pero aquí hay una área radiolúcida de borde aparente, no aparente, esclerosado, y que está debajo del dentario inferior. Esta es una cualidad específica de una condición que se llama quiste solitario, cavidad ósea de Stafne, y que corresponde a una malformación, es una alteración en la morfología de la mandíbula cuando se desarrolla la mandíbula y las glándulas salivales y queda un fragmento de la glándula salival ahí generando un nicho, es un nicho. Si hiciéramos una biopsia no encontraríamos un quiste, sino tejido de glándula salival. Prácticamente no hay que hacer nada más que observar. Y bueno, esta radiografía me ayuda para explicar o reforzar muchas cosas de las que ya hemos dicho. Hay una lesión periapical, aparentemente el diente no tiene caries ni ninguna restauración, pero les recuerdo que a veces en enfermedad periodontal hay una destrucción importante del hueso alveolar y habrá lesiones que las bolsas alcanzan a un conducto secundario de la pulpa y pueden dañar a la pulpa a partir de una bolsa periodontal y generar este tipo de reacción también. Y bueno, podemos ver que hay enfermedad de destrucción, que hay enfermedad periodontal, que hay atrofia, que hay un cambio en la morfología de los cóndilos, que hay una pérdida importante de hueso alveolar en los dientes molares del primer cuadrante y hasta un desplazamiento de este premolar. Y bueno, un diente incluido
Y bueno, pero me refiero al título de nuevo, radiolucencia de aspecto quístico sin contacto con dientes. Entonces, este tipo de lesión tiene esta característica, a veces es más grande, pero siempre debajo del dental inferior. Radiolucencias múltiples multiloculares, casi siempre son por ameloblastomas o neoplasias de origen odontogénico. Y ha desplazado, es una lesión que ha expandido, ha permitido un remodelado cortical aquí y vemos que son múltiples nichos. Ha crecido despacio, pero no ha tenido la oportunidad de generar resorción reticular. Aunque les recuerdo que este tipo de imagen la tenemos en 2 dimensiones. Habría que ver qué ocurre en una tomografía. Y aprovecho esta imagen para mostrar esta radiopacidad. Es un ligamento calcificado, ligamento estiloideo calcificado y que puede generar dolor en el paciente a la hora de mover el cuello. Hay radiolucencias solitarias de bordes poco definidos, como estas que vimos hace un rato en una tomografía, bordes que no están bien definidos. Aquí ya hay una fractura, no hay un remodelado, sino que ha crecido rápido. Y esto, sin temor a equivocarse, es una neoplasia maligna, sea la que sea. Otro ejemplo, el que ya vimos, una neoplasia maligna que ha crecido rápido, relativamente rápido. Miren, a veces uno cree que cáncer ya crece en 3 días, no. Se requiere de tiempo. Y este paciente debió haber tenido dolor o parestesia desde hace mucho tiempo, porque el dental inferior debió haber sido ya invadido. Habrá casos de radiolucencias múltiples separadas, como aquí hay una, ya que hay otra, ya que hay otra. Y esto, pues, no es coincidencia. Hay quistes como el quiste de Gorlin, en donde puede haber el paciente desarrollar lesiones quísticas, queratoquísticas, más lesiones en la piel, carcinomas basales en la piel y a veces cambios en estructuras óseas de otro tipo. Bien, si hablamos de lesiones mixtas, pues yo los llevo a ver esto que parece ser un odontoma. Se ven múltiples dentículos aquí. Generalmente los odontomas se originan se ven asociados siempre a un diente incluido, pero podría haber dientes supernumerarios a partir de los cuales se pueda desarrollar. Lo digo porque esto es un típico odontoma. Sin embargo, uno no ve el diente incluido, aquí uno cuenta los dientes, están todos completos, pero también es esta posibilidad. Pero si se fijan bien, hay lesiones múltiples hasta que parecen tener pulpa en su interior. Son los odontomas compuestos. Aquí sí hay un diente incluido y frente a un dentículo es un odontoma. Y bueno, habrá radiopacidades solitarias sin relación con los dientes. Algunas que no tienen que ver con los dientes son, por ejemplo, los torus, es un buen ejemplo, o esclerosis que frecuentemente podríamos ver como excrescencias óseas en los pacientes que tienen un componente genético. Bueno, y vemos más cosas, ¿verdad? Pero bueno, los refiero a esta lesión que no tienen nada que ver con diente y pulpa me refiero. Porque a veces lo ve uno cerca vamos a ver, por ejemplo, mejor antes de este ejemplo. Estos son las displasias cementarias
Perdón porque debía haber tapado esto como para la privacidad del paciente. Una disculpa. Se ve el nombre de la persona. Hay aquí una displasia cementaria. Esta displasia cementaria es una condición que originalmente es radiolúcida. Conforme el tiempo pasa, madura y empieza a verse mixta y después se ve fuertemente radiopaca. Y no hay que confundirse, y aquí yo creo que hubo confusión, porque vean cuántas endodoncias hechas en el paciente. Realmente, cuando uno ve múltiples lesiones, bueno, si uno sigue el método de diagnóstico, aunque veas una lesión radiolúcida, debe hacerse una prueba de vitalidad. Y este es el mejor ejemplo donde no deberíamos hacer endodoncias aunque veamos lesiones radiolúcidas. Esta condición no tiene nada que ver con la culpa y va a generar estas lesiones radiopacas múltiples en la mandíbula. Son más comunes en gente de raza negra, pero no será raro verlas en personas mexicanas. Y aquí traigo también una imagen rara, cuando esta imagen fue tomada con un aparato analógico hace muchos años, y cuando la tomamos la repitieron como 3 veces pensando que el chasis tenía algún problema, y en realidad el problema era que al paciente le habían dado un escopetazo y eran restos de munición por todos lados que tenían en los tejidos. Y pues con esto espero no haberlos aburrido y espero que de alguna manera contribuyan a estas ideas, a acercarse al diagnóstico cuando ven una lesión. Cuando ven una lesión, cuando la vemos en una imagen, es el complemento de la clínica. En la clínica uno tiene que explorar al paciente, aunque claro, hay lesiones que clínicamente no se ven y que son hallazgos radiográficos. No es raro, por ejemplo, que buscando dónde están los terceros molares o caninos que no han erupcionado, veamos lesiones. Y a veces pues toma tiempo, ¿verdad? Por eso siempre en todo paciente que veamos que no le han erupcionado los terceros molares o los caninos o algún diente, tomemos una imagen, porque podríamos encontrarnos con imágenes como las de este tipo. Y obviamente para ver la imagen te acercas al diagnóstico. Muchas veces hay que tomar una biopsia antes de que el cirujano haga nada para saber de qué se trata, para que planee el cirujano de dónde va a quitar, va a quitar la lesión. Realmente solo las lesiones periapicales, o por lo menos la gran mayoría, se resolverán sin cirugía, pero muchas de las lesiones que vimos requieren de cirugía. Algunas otras, como las últimas que vimos, pues no hay que hacer nada, es observar nada más. Pero les recuerdo entonces que son estos los estudios complementarios para seguir el método de diagnóstico, donde empezamos con una historia clínica, seguimos con la exploración del paciente, seguimos con la imagen y o pruebas complementarias como una biopsia para llegar a los diagnósticos. Y pues es la toma de la biopsia la que nos dirá exactamente de qué se trata, y el cirujano podrá planear de dónde a dónde y cómo va a manejar al paciente. Si hablamos de la práctica general, las lesiones periapicales entran dentro de nuestro territorio. Algunas debieran solamente observarse. Algunas, como las múltiples separadas, si nos hacen pensar o vemos lesiones dentro de la boca como con aspecto de granulomas, como granulomas periféricos células gigantes, y vemos lesiones en los maxilares múltiples, habrá que referirlo con el endocrinólogo, etc. Yo los invito a que repasemos de vez en cuando y asistamos a los cursos de patología, porque
todo esto es obligación del cirujano dentista acercarse al diagnóstico. Sé que muchos de estos casos deben ser referidos, pero si un paciente nos busca es porque confía en nosotros y es importante conocer de la patología bucal. Así que bueno, yo espero que a terminar, en este momento estamos terminando a tiempo. Yo los saludo desde la ciudad donde vivo en Guanajuato. Este es el centro de la ciudad, una ciudad zapatera y productora de pieles para calzado y marroquinería, y ahora es una ciudad también de múltiples servicios de salud y múltiples servicios de educación. Lo que vemos aquí es la típica plancha del centro, una ciudad de origen español. Este año cumplimos 550 años la presidencia municipal. Aquí está la iglesia, el sagrado del sagrario. Esta es la Catedral de León. Hay una iglesia muy bonita. Y yo estoy hablando desde por acá, por este cerro. Por acá está la Universidad de La Salle Bajío, desde ahí los saludo. Esta es mi universidad, y si algún día andan por acá, visítenos desde el edificio de la Facultad de Odontología. Y bueno, esta es la oficina desde donde estoy hablando. Yo le agradezco mucho a COA, de verdad, porque a COA nos ha apoyado con todos estos webinars a lo largo ya de varios años, donde participan docentes y exalumnos con sus conferencias. Y pues, muchas gracias, Diana, usted es bien amable siempre. Si hay preguntas, pues estoy lista para contestarlas, si es que puedo, porque no se sabe uno todo, ¿verdad? Gracias.